Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de estar en este lugar. Te agradecemos porque tú eres bueno, porque, Señor, nos das la oportunidad de poder celebrar tu nombre a través de la alabanza, Señor, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestra presencia en este lugar, porque tu palabra dice que debemos de congregarnos, Señor, y que a través de eso te honramos y te bendecimos, Señor, porque estamos en tu presencia. Y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das en este día. Señor, bendice a cada congregación en Montreal, Señor. Bendice a cada grupo de tu pueblo, Señor, que está en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, Señor. Que también ellos puedan gozarse, Señor, que cualquier denominación, en cualquier rincón del mundo, Señor, que estén adorando tu nombre, Señor. Que nos podamos unir como un solo pueblo y que podamos entender, Señor, que lo estamos haciendo para ti. Mi Dios, gracias por la bendición que tú nos das de estar en este día acá, Señor. Te bendecimos y te pedimos que tu palabra, Señor, sea aplicada a nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos toque, Señor, y que seas tú, mi Dios, el que, Señor, hable realmente a nuestra vida. Te damos gracias porque tú conoces la necesidad que tenemos cada uno de nosotros y sabemos que cada necesidad va a ser suplida por ti, Señor. Y por eso, Padre, te alabamos y por eso te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hemos estado hablando ya un buen tiempo sobre el libro de Josué y vamos al tema número 7. Vamos a ir al capítulo 23, por favor. Se acuerdan que nos quedamos en el capítulo 7 con la derrota de Ai y cómo Dios confronta al pueblo, ¿verdad? Y cómo el Señor nos enseña de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Es importante que las analicemos bien. Y a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 22, prácticamente toda la conquista del pueblo, por eso lo dejamos de la tierra prometida. Por eso vamos al capítulo 23, donde Josué va a hacer un resumen de lo que ha estado pasando. Y es interesante porque hace algunas semanas hubo una discusión entre dos presidentes latinoamericanos, entre el presidente de Colombia y el presidente de El Salvador. Y un pleito, ¿verdad? Ahí por cuestión de opiniones. Pero es interesante que una periodista de España usó una frase que me llamó la atención. Ella, claro, tomó posición por uno de los dos presidentes y hizo su comentario, pero una de las frases que a mí me llamó la atención que ella dijo es esta. Dijo, el dato mata al relato. Y yo decía, ¿qué significa eso? Significa que lo que tú digas realmente no tiene mayor validez cuando uno verifica lo que haces. O como dice otro dicho por ahí, tus hechos hablan tanto que no me dejan escuchar tus palabras. Es decir, yo puedo decir un montón de cosas, pero si mis actos no los reflejan, no los apoyan, realmente lo que estoy diciendo no tiene ninguna validez. Y delante de Dios, realmente, cuando uno ve la relación que tenemos con Dios, tenemos que entender que Dios quiere que aquello que decimos sea respaldado por lo que hacemos en nuestra vida diaria. Y aquí en Josué capítulo 23, versículo 5, Josué le dice al pueblo lo que Dios va a hacer realmente en sus vidas. Le dice en el versículo 5, y Jehová vuestro Dios las echará, hablar de las naciones que estaban ahí en Canaán, las naciones enemigas de Israel, las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Josué le dice, miren, Dios es un Dios fiel, le ha dado la promesa de que Él va a hacer la conquista de la tierra a través de ustedes, y Dios es un Dios que cumple las promesas. Entonces, pero Josué le quiere enseñar al pueblo algunas lecciones importantes al pueblo, y luego le va a dar algunas advertencias. Porque recuérdese, Dios quiere que nosotros vivamos de una manera correcta, recta delante de los ojos de Él, pero Dios también nos dice en la palabra que usted y yo somos libres de hacer con nuestra vida lo que querramos. Todos tenemos libertad de hacer lo que queramos. Entonces la primera cosa que Dios le dice a través de Josué al pueblo en el versículo 6 es que debemos de obedecer la palabra. Vean lo que le dice el versículo 6. Esforzaos, dice, esfuércense, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de eso, ni a derecha ni a izquierda. Es decir, Dios le dice a través de Josué al pueblo, miren, para mí lo más importante en nuestra relación es que ustedes me obedezcan, que hagan lo que yo les digo. De hecho, Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Sencillo.
O sea, para Dios no es cuestión de qué es lo que le decimos, sino qué es lo que hacemos realmente con nuestra vida. Entonces Dios le da al pueblo, en primer lugar, el hecho de que le está recordando incluso lo que Dios le dijo a Josué en capítulo 1, versículo 9. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero dice, esfuérzate, sé muy valiente para guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley. O sea, para Dios tenemos que entender, y lo hemos dicho ya varias veces, que la palabra no es un buffet, que no podemos decidir qué parte vamos a aceptar y qué parte no. Y de hecho, en el pueblo evangélico existen esas posiciones. Hay gente que le da mucho énfasis al Antiguo Testamento y hay gente que le da énfasis al Nuevo Testamento. Hay gente que le da énfasis a los evangelios y hay gente que para ellos todo es Pablo. Lo que Pablo dice es casi como que si Dios estuviera hablando en persona. La palabra es completa desde Génesis hasta Apocalipsis, simplemente que tenemos que entender qué partes son para nosotros como iglesia. Hay promesas en la Biblia que solamente son para Israel y hay promesas que son para la iglesia. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios claro, que quiere que la manera en que le demostremos nuestra relación con Él es a través de la obediencia a su palabra. Así que seguir la palabra de Dios requiere esfuerzo. Porque a veces Dios nos manda a hacer cosas que no son fáciles hacerlas. La obediencia debe ser completa. Vea cómo lo dice en el versículo 6. Dice, para guardar y hacer todo lo que está escrito. No podemos escoger qué parte obedecer y qué parte no. Imagínense que de pronto usted está casándose, está en la emoción del matrimonio y de pronto el pastor o la persona que lo está casando, porque usted sabe que aquí los puede casar cualquier persona. En Quebec cualquiera puede casarlo, simplemente tiene que pedir permiso al gobierno y el gobierno le da el permiso y lo puede casar quien sea. Entonces imagínense, está en el momento de la boda y de pronto el pastor dice, bueno, fulana de tal, prometes tú obedecer a tu marido en todo. Y él dice, a ver, espérate, obedecer, estamos en el siglo XXI, eso ya no funciona, eso no va conmigo. Ahora, ¿qué reacción tendría usted como varón en ese momento? Todavía es tiempo de arrepentirse. O imagínense que de pronto ahora le toca al hombre y le dice, hombre, tienes que prometer estar con ella en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Y él dice, no, espérese. No, aquí vienen separados. Lo de ella es de ella y lo mío es mío. Si ella tiene problema económico es su problema, pero lo mío es mío. ¿Cómo reaccionaría usted como mujer? Usted ya sabe lo que va a pasar. Entonces por eso Dios cuando nos habla claro. La relación con Él es completa. No podemos escoger qué parte de la palabra vamos a obedecer y qué parte no. Hay cosas que Dios nos demanda que tenemos que hacer de una manera completa y todo tiene que estar consciente. Porque mire, es interesante. Imagínense que usted y yo decimos, bueno, yo soy santo delante de Dios. Pero ¿qué coherencia tiene ser santo y ser desobediente? ¿O qué coherencia tiene que usted diga que es obediente pero no sirve en ningún ministerio? ¿O qué coherencia tiene decir que usted es santo pero tampoco va a evangelizar? Entonces todo tiene que hacerse en el paquete completo. Dios espera que hagamos las cosas completas, no escoger qué parte me gusta y qué parte no. Por ejemplo, con la alabanza tenemos a veces el conflicto porque hay gente que dice, bueno, es que para mí eso de levantar las manos, eso de aplaudir, para mí, conmigo no va. Bueno, pero hay un problema con eso, porque la Biblia dice que tenemos que aplaudir. La Biblia dice que tenemos que levantar manos santas. Entonces cuando usted no levanta las manos porque a usted no le da la gana, porque a usted le enseñaron en su iglesia que no había que hacerlo, bueno, esa es su opinión. Pero entienda que eso no está en la Biblia, que la Biblia sí dice que tenemos que levantar las manos, que tenemos que cantar a Dios con júbilo. Me acuerdo de una iglesia donde había un grupo de hermanos que se salían del culto cuando empezaba la alabanza. Y estaban en el pasillo hasta que terminaba la música, ya entraban, porque ellos, eso era mundano y no les gustaba ese tipo de música. Pero no dice la Biblia que Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos nuestras opiniones, pero nuestras opiniones no valen cuando vamos a la palabra. Seguimos rápido. La segunda cosa que el Señor le dice a través de Josué al pueblo está en el versículo 7 y el versículo 8. Dice la palabra que debemos de ser fieles, ser leales a Dios. Versículo 7,
Dice, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Dios quiere lealtad, hermano. En este mundo es interesante cómo a veces el pueblo de Dios se mueve a hacer cosas que son antibíblicas, hacer cosas que no son correctas. Mire, a mí me sorprende porque a mí me llega, como pastor, me llegan un montón de noticias de lo que está pasando en el mundo evangélico alrededor del mundo, y a veces uno ve cosas en las iglesias que, bueno, uno respeta la forma de ser de cada iglesia, pero hay cosas que uno dice, bueno, ¿realmente eso es correcto o no? Por ejemplo, he visto iglesias que pasan los muchachos y empiezan a cantar despacito. Bueno, no es que cantan despacio, no están cantando la canción despacito, pero le cambian la letra. Cristo reina, no la voy a cantar completa. Bueno, aunque usted le cambie la letra, usted sabe que esa es la canción despacito. ¿Se dan cuenta? Entonces tratamos de como adaptarnos. No dice que es para atraer a los jóvenes, hermanos. Los jóvenes no se van a comprometer por hacer una adaptación de la canción mundana y ponerle letra que es bíblica. Entonces tenemos que entender que Dios espera lealtad hacia Él. Cuando hacemos cosas que van en contra de Dios, Dios se molesta de idolatría, hermano. Es una obra de la carne. Una persona que es idólatra es una persona que está actuando en la carne. Ahí lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Ahora, ¿es que un cristiano puede ser idólatra? Claro que sí. Claro que sí. Cuando usted le pone a Dios en segundo lugar y su trabajo en primer lugar. Cuando usted pone a su familia incluso a veces antes que a Dios. Cuando usted pone a sus hijos antes que a Dios. Cuando usted pone a la esposa antes que a Dios. Cuando usted pone lo que sea antes que Dios, eso es idolatría, porque está dándole a esa cosa o a esa persona el lugar que solamente a Dios le corresponde. Así que la idolatría es darle a algo o a alguien más el lugar que solo a Dios le corresponde. Entonces Dios espera que seamos legales en esa vida diaria con Dios. Dios espera tener el primer lugar en nuestra vida. Número 3, versículo 11. Dice la palabra también que debemos de amar a Dios a través de cuidar nuestra vida. Hermano, nuestra vida es valiosa. Mira, versículo 11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Hermano, Dios quiere que entendamos que cada uno de nosotros somos valiosos. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque Jesús tuvo que pagar su sangre por por darnos la salvación. Es decir, para Dios somos tan valiosos que no le importó a Dios dar lo más importante que tenía en el cielo para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Cuando nosotros desperdiciamos nuestra vida haciendo cosas que no son valiosas, estamos quitándole mérito a lo que realmente el valor que Dios nos ha dado a nuestra vida. Entonces tenemos que entender que para Dios somos valiosos. Estábamos cantando que somos como la niña de los ojos de Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿cuánto usted estaría dispuesto a recibir por que le quitaran un ojo? ¿Cuánto estaría dispuesto? ¿$200,000? ¿1 millón? Es un ojo, hermano. Entonces, para Dios, usted es tan valioso como la niña de los ojos de Dios. Y dice Dios, el que los toca a ustedes como que me tocara a mí. Como me tocara a la niña, nosotros para Dios somos tan valiosos y tenemos que entender que en la vida cristiana eso debe cambiar nuestra manera de ver las cosas. O sea, mi vida no depende de lo que piensa mi esposo. Porque a veces los esposos somos groseros con las esposas, a veces les decimos cosas que son hirientes. Tampoco tú como varón no depende tu valor de la opinión que tenga tu esposa o la que tengan tus hijos. A veces los hijos son crueles, les dicen cosas hirientes a los papás, los tratan de ignorantes. Pero nuestro valor depende del valor que Dios nos ha dado. Por eso el Señor dice que ese valor que tenemos para Dios tiene que motivarnos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Versículo 14. Debemos reconocer la fidelidad de Dios, hermanos. Dios ha sido bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo. Yo he experimentado tantas veces la provisión, la fidelidad de Dios. Mira, hace mucho tiempo, yo no me recuerdo si tenía como unos 18 años quizás, 17, 18 años. Me dio una enfermedad que no sé realmente qué era. Al final me dijeron que era como fiebre tifoidea.
Me llevaron al médico, no hallaban solución. Y les dijo el médico, miren ya, hagan los arreglos porque se va a morir. Yo me recuerdo que me llevaron al hospital, y allí en el hospital uno de mis primos era médico, y él reunió a varios de sus amigos para que me hicieran una verificación general, y descubrieron que tenía eso, una fiebre tifoidea mezclada con otras enfermedades, hepatitis y un montón de cosas. Se me había paralizado la mitad del cuerpo, creo que el lado derecho, y no podía caminar. Entonces empezaron a darme tratamiento, y mire cómo es la vida del ser humano. Yo me estaba muriendo literalmente, ya estaba casi con un pie en el hoyo. Y cuando salí del hospital, ¿qué cree usted que hice? No, yo no corrí a la iglesia a dar gracias a Dios. Me fui a un baile. Y me acuerdo que andaba bailando y se me doblaban las piernas y me volví a enderezar y seguía bailando a la cumbia. La vida es tan valiosa. Tenemos que reconocer la fidelidad de Dios. ¿Sabe por qué yo le doy gracias a Dios? Porque me recuerdo de eso, de donde Dios me sacó. Me recuerdo cómo Dios me trajo a través de Guatemala, de México, para llegar a Estados Unidos y luego llegar acá. O sea, me recuerdo de todo el cuidado que Dios ha tenido, porque cuando yo llegué a Canadá, hubo una familia que me recibió. No me conocía. Pero cuando Migración le llamó por teléfono de la frontera que había el hermano de esta familia, de la esposa en esta familia, estaba en la frontera, ella me acuerdo que le dijo al oficial de Migración, bueno, pásenmelo para hablar con él. Y cuando yo hablo con ella, pues lógico, yo nunca la había visto en mi vida. Pero a mí me dijeron en la iglesia que diga, no, es su hermana, y es cierto, es mi hermana en Cristo. Y cuando ella habla con el oficial de migración, el oficial le dice, bueno, mira, aquí está fulano de tal, y él dice que es su hermano. Y ella le dice, pues pásemelo. Y me dice, hermano, ¿quién es usted? Yo le digo, mire, me llamo Manuel, soy de El Salvador, y pues me dijeron en la iglesia allá en Boston que diera su teléfono, su nombre, y pues entonces por eso estoy aquí, estoy llegando aquí a Canadá. Y me dice, está bien, páseme al oficial de migración. Ya cuando le doy el teléfono al oficial de migración, le dice, sí, es mi hermano. No hay problema, yo lo recibo acá en Canadá. No me conocía, hermano. No me conocía. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Entonces Dios dice aquí en estos versículos, el versículo 14 en adelante, dice, y he aquí que yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pues así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena. O sea, se da cuenta, Dios ha traído bendición sobre el pueblo. Tenemos que recordarnos, hermano, que ese problema que estamos pasando ahora, esa crisis que estamos pasando ahora, hermano, no es imposible para Dios solucionarlo. Pero tengo que darme cuenta de todo lo fiel que ha sido Dios en el pasado. El jueves estaba con mi médico de familia, ya es un viejito de 75 años, y me dio la noticia que se va a jubilar después de 75 años, porque ya dice que se duerme sentado. Es mi médico desde el año 87, hace muchos años que lo conozco. Le doy gracias a Dios porque hablábamos con él, y a mí me sorprendía que se recordaba, a pesar de sus años y tantos años que han pasado, se recordaba del momento que llegamos con mi esposa a su oficina. Habíamos perdido a Natán. Natán fue nuestro primer bebé. Y fue un tiempo muy duro, muy difícil. Fue un tiempo de mucha soledad. Sentimos en ese tiempo la gente que estaba cerca de nosotros, la iglesia, no estuvo presente realmente en ese momento difícil. Fue duro, porque tú esperas que la gente que está cerca de ti, tus amigos, tus hermanos en Cristo, te apoyen. Y me recuerdo que cuando pasó todo eso, Adriana todavía quedó con contracciones. Por alguna razón su cuerpo, aunque ella dio a luz, Natán nació y vivió como 20 minutos. Y me acuerdo que ella pasó en el cuarto del hospital sola, porque yo había ido a la casa a buscar unas cosas, sola, viendo cómo el bebé se ahogaba porque sus pulmones no estaban desarrollados. Y fue duro para ella lloraba, ella gritaba, y ella decía, pero ¿por qué? Decía, ¿por qué si nosotros lo amábamos, si lo estábamos esperando, por qué pasó eso? Entonces, hablando con el doctor, le digo, ¿usted se acuerda cuando llegamos con mi esposa y que ella tenía contracciones? Pasó meses todavía con contracciones, a pesar de que el bebé había nacido.
Y el consejo que nos dio el doctor, tiene que quedar embarazada. Es la única solución para que el cuerpo se nivele en su metabolismo y todo. Tiene que quedar embarazada. Pero eso nos daba miedo. Nos daba temor porque no sabíamos qué realmente estaba pasando. Y me acuerdo que, bueno, al final ella quedó embarazada de Anthony. Y como a los 5 meses empezó la crisis otra vez. Igual como ya pasaba con Natán. A mi esposa la internaron en el hospital Judíos con 5 meses de embarazo. Tenía la vesícula inflamada y tenían que operarla, pero no podían operarla porque estaba embarazada. Y entonces, con el dolor fuerte que ella tenía, le pusieron un tratamiento donde ella no podía ni comer ni tomar agua. La única manera de hidratarla era ponerle un poquito de hielo en los labios para que no se le desquebrajaran. Y suero, todo el tiempo, suero. Y ese tiempo fue un tiempo muy, muy difícil porque decíamos, ese bebé se muere, el segundo bebé se muere. Gracias a Dios, Dios hizo un milagro, Dios usó personas que de alguna manera aparecieron en nuestra vida. Personas que no eran ni siquiera cristianas, pero que estuvieron ahí en el momento donde más necesitábamos. Y Dios sacó adelante y nació Anthony como con 8 libras, creo que pesaba. Y medía como 52 o 53 centímetros, era grandísimo. En el parto Adriana se estaba muriendo porque ya no cabía el muchacho, estaba demasiado grande. Entonces cuando uno recuerda todas esas cosas, claro que Dios es fiel, hermano. Dios ha estado ahí con nosotros cuando más lo hemos necesitado. Dios ha estado ahí, ha sido fiel con nosotros. Entonces la palabra dice, tenemos que recordar la fidelidad de Dios. Tenemos que recordar que Dios es bueno con nosotros. Ahora, pero en ese ambiente, Josué le dice, pero espérense, Dios tiene también con ustedes 3 advertencias. Es advertencia, como dicen por ahí, cuando la guerra está avisada, no hay muertos, ¿verdad? Dios nos advierte las cosas y nos dice, ustedes tienen derecho a hacer con su vida lo que ustedes quieran. Hagan lo que quieran, pero estas son las consecuencias. Y vaya conmigo, por favor, ahí en el versículo 12. Recuérdense que una advertencia tiene el propósito de evitar que caigamos en consecuencias que afecten no solamente nuestra vida, sino que también la vida de otras personas. También, por ejemplo, las consecuencias tienen el propósito de evitar relaciones que hagamos cosas que afecten mi relación con Dios o con otras personas. Las advertencias están ahí para evitar que hagamos cosas que son incorrectas y que pueden traer consecuencias a nuestra vida. Ahora en Josué capítulo 23, versículo 12 está la primera advertencia que hace Dios y da la consecuencia si el pueblo o nosotros hacemos eso que Dios nos dice que no hagamos. Versículo 12. Vean lo que dice el versículo 12, capítulo 23. Dice, porque si os apartáis y os unieres a lo que resta de esas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonio mezclándonos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo y por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. O sea, Dios le dice, miren, la bendición está allá al frente, la tierra está al frente para que la disfruten, pero si ustedes establecen una relación con estas naciones que son paganas, que van en contra mía, estas son las consecuencias. Mire, cuando yo entro en una relación que no es aprobada por Dios, hermano, porque recuérdense, muchachos o hermanos, usted puede entrar en una relación con una persona que no conoce a Cristo, usted puede hacerlo, usted tiene la libertad de hacerlo, pero recuérdese, van a haber consecuencias. He conocido mujeres, conozco un caso particular, de una hermana que amamos mucho, más de 50 años de matrimonio, el esposo nunca se quiso convertir. El dolor de ella, que el esposo se murió sin Cristo. Y ella nos decía que todo había pasado porque su mamá y su abuela se lo advirtieron, no te cases con él porque te va a ir mal en la vida. Y ahí se pasó. Ella decía, ¿por qué no obedecí a mamá y a mi abuela? ¿Por qué no hice caso? Es decir, Dios le está advirtiendo al pueblo que si ellos establecen un pacto, una relación con estas naciones, va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque generalmente cuando usted establece una relación con alguien que no es cristiano, generalmente esa persona lo va a jalar. Esa persona lo va a jalar.
Y Dios le advierte desde antes para que después no diga que fue culpa de Dios. Para que después no diga que fue culpa de otras personas. Dios nos advierte que cada decisión que tomamos en nuestra vida siempre va a ser nuestra decisión. Recuérdese, la gente puede tener cualquier manera de pensar. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo. Yo decía que la otra vez vi un video que me sorprendió, porque era un video de pastores. Y había una pastora, no se llama así, pero era una pastora aquí en Canadá, creo que en Montreal, que es pastora de una iglesia, pero ella no cree en Dios. Literalmente, ella no cree en Dios. Entonces, ¿cómo puede ser pastora? Claro, porque ella tiene un título de un doctorado en teología en la universidad. Entonces, por eso es pastora. Pero ella no cree en Dios. Había otro que apareció ahí aparece en su página de la iglesia, donde él se presenta y él dice: en Montreal encontré el amor, porque él viene de otro país. Y se presenta con su pareja, que es otro hombre. Pero la iglesia está contento. ¿Por qué? Porque lo que importa es el amor. Hermano, la palabra no ha cambiado. Dios hace la advertencia. Cuando nosotros hacemos algo, establecemos relaciones que no están aprobadas por Dios, eso, hermano, a final de cuentas va a tener consecuencias. Además, yo creo que aún dentro del pueblo de Dios existe yugo desigual. Usted puede establecer una relación con otro cristiano y no necesariamente va a ser la voluntad de Dios porque es cristiano. Lo vimos muchas veces con amigos nuestros en el ministerio que se casaron con la persona equivocada. Sí, una cristiana comprometida. ¿Cuál es el problema? Ella no tenía la misma visión que él para el ministerio. Para ella era ir a la iglesia de vez en cuando, y él quería hacer el ministerio a tiempo completo para Dios. Y al final, uno de los dos tuvo que ceder, y al final muchos de esos matrimonios terminaron en divorcio. Y es duro. Entonces Dios le enseña al pueblo: miren, si usted establece una relación con esa gente, es claro que va a haber consecuencias. Y generalmente cuando tú te unes con una persona que no es cristiana, generalmente esa persona te va a jalar. Y empiezan los problemas cuando vienen los hijos y empiezan a decidir a dónde llevamos a nuestros hijos: a la evangélica o a la católica, a la evangélica o a la mormona, a la evangélica o a los testigos de Jehová. Y es un problema, es un pleito. Nosotros tenemos que tener cuidado extra acá, porque recuerden, somos de diferentes países, somos latinos, pero tenemos culturas diferentes, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces Dios le advierte al pueblo y le dice claramente que si ellos hacen eso, Dios no va a echar a estas naciones de ahí de la tierra, y que al final de cuentas ellos dicen van a perecer, van a tener consecuencias negativas. La advertencia y las consecuencias son claras, pero recuérdese, nosotros tenemos la libertad de hacer con nuestra vida lo que querramos. Es nuestra libertad, hermano, es todo derecho. Pero recuérdese, yo tengo que aceptar que cada decisión que tome en mi vida es mi decisión, es mi consecuencia. Yo soy libre de hacer lo que quiera. La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora, cuando yo veo estos versículos, generalmente lo que nos viene a nuestra mente como adultos es: los jóvenes tienen que aprender a obedecer. Y nosotros los adultos, ¿sabe que la Biblia dice que es mejor joven sabio que viejo necio? Nadie dijo amén, hermano. Es mejor joven sabio que viejo necio, o vieja pues. Porque a veces pensamos que las sabemos todas. ¿Sabe que en una reunión de pastores que fui allá a Toronto, me llamó la atención que la conferencia para pastores estaba excelente, nos ponían las cosas claras a los pastores? Yo le preguntaba al que estaba organizando la actividad, le decía: bueno, pero ¿por qué no hay más pastores adultos, mayores, pues, de edad? Y me dice: el problema es que los pastores mayores piensan que se las saben todas. Piensan que ya no tienen nada que aprender. ¿Se da cuenta? Entonces Dios nos advierte de que si nosotros entramos en relaciones que no son aprobadas por Dios, van a haber consecuencias en nuestra vida. La segunda advertencia, tenga el versículo 15. Versículo 15, la segunda advertencia que Dios le da al pueblo. Pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre ustedes toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado.
Yo siempre he dicho, y hay gente que a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero Dios es fiel en lo bueno y Dios es fiel en lo malo. Es decir, cuando Dios te dice en lo bueno que te va a bendecir, Dios es fiel a su promesa y te bendice. Pero Dios también es fiel en lo malo. Y cuando Dios dice que te va a castigar, Dios te castiga. Dios no cambia de opinión. Dios no es ambiguo. Dios cuando dice lo voy a hacer es porque lo va a hacer. Dios se lo pone al pueblo claro. Que así como Dios ha sido bueno con ellos, así también los va a castigar si hacen las cosas a la manera que Dios no quiere. Y la historia bíblica nos muestra que más adelante el pueblo fue castigado. 70 años de castigo le dio Dios al pueblo de Jerusalén. 70 años. Y en ese tiempo Dios levantó a profetas como Ezequiel, como Daniel. Jeremías se los advirtió y no quisieron atender. ¿Por qué? Cuando Ezequiel les decía que la gloria de Dios iba a ir al templo, decía, no, eso es imposible. ¿Cómo Dios va a dejar a su pueblo? Hermano, cuando cruzamos la línea de lo que Dios ha establecido, Dios en su santidad debe de aplicar la disciplina. O sea, Dios no va a cambiar porque usted y yo lo creamos o no lo creamos. Las consecuencias van a estar ahí y las vamos a tener que enfrentar. Así como Dios es bueno, también es severo. Recuérdese, Dios es bueno y misericordioso, amén, pero también es justo y santo. Entonces, como bueno y misericordioso, Dios me bendice. Dice la palabra que las misericordias son nuevas cada mañana. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Jehová es lento para la ira y grande en misericordia, sí. Pero va a ese libro de Hebreos. Dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mi hermano, ¿usted se acuerda cuando uno llegaba a la casa y sabía que había hecho una maldad en la escuela o lo que sea? Y uno ya sabía que la mamá tenía atrás de la puerta el alambre de la plancha o la escoba ahí para quebrársela uno en la espalda. A uno le da miedo. Entonces nos hemos autoconvencido de que Dios sí, Dios me bendice, Dios nunca me va a castigar. No, hermano, Dios cuando tiene que castigarnos, lo va a hacer. Y mire lo que dice aquí Proverbios. Proverbios lo menciona de una manera clara. Dios es claro que en algún momento nos va a confrontar. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios capítulo 3, versículo 11, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Es decir, cuando Dios me castiga es porque Dios me ama y quiere realmente que esté bien. Yo no sé a cuándo de ustedes su mamá le decía, mi hijo, te voy a dar un embarazo, pero a mí me duele más que a ti. ¿Verdad que usted no creía eso? Pero las mamás dicen eso, no, a mí me duele más que a ti. Claro, porque estaba llorando era yo. Y Dios está diciendo lo mismo, mira, a mí me duele cuando te tengo que castigar, pero yo sé que la única manera de que corrijas tu camino es castigándote. Dice, Dios al que ama, disciplina. Dice el libro de Hebreos, y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, va a haber consecuencias en mi vida, querramos o no querramos aceptarlo. Tercera advertencia, versículo 16. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta tierra que Él os ha dado. La advertencia acá es que si usted y yo rompemos el pacto que tenemos con Dios, va a haber disciplina, hermano. Va a haber disciplina. O sea, ¿por qué es importante que conozcamos la palabra? Porque, hermano, cuando yo conozco la palabra, sé lo que va a venir después. ¿Por qué le animamos que usted venga los viernes? Porque los viernes estamos teniendo un estudio donde hay participación y podemos hacer todas las preguntas que queramos. Pero necesitamos realmente conocer la palabra. El Señor dice, si tú violas mi pacto, ahora, ¿cómo yo puedo saber cuando estoy violando el pacto de Dios? Conociendo la palabra. Si no la conozco, cualquier persona puede venir y puede decirme algo que realmente no es adecuado. Y recuérdese, a veces nosotros nos convencemos de que Dios no me va a castigar. Dios siempre me da más tiempo y más tiempo. Pero dice la Biblia que hay un momento en que yo tengo que buscar a Dios, hermano. No siempre va a ser el momento adecuado.
O sea, Dios me advierte una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Al pueblo judío Dios le dio 11 veces, el pueblo murmuró contra Dios. A la 11ª vez dijo hasta aquí. Dios dijo, nadie entra a la tierra prometida, ninguno, solamente Josué y Caleb. Porque Dios se hartó. Dios dijo, no quieren por la buena, vamos a hacer las cosas por la mala. Y en Isaías capítulo 55, versículo 6, Isaías 55, versículo 6, recuerden, a veces nos convencemos de que Dios es paciente, que tenemos tiempo para arrepentirnos. Hermanos, nadie sabe cuándo se nos va a acabar el tiempo. Así que Isaías 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. O sea, que hay tiempo que ya aunque yo le busque, ya no hay. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, cuando hay tiempo, hermano. A veces nos convencemos de que Dios es bueno y que no nos va a castigar. En el libro de Jueces, en capítulo 2, dice que el pueblo al final de todo tomó la decisión de hacer las cosas a su manera. Ellos se autoconvencieron de que como Dios era un Dios bueno, un Dios maravilloso, nunca los iba a castigar. Pero miren lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 11. Jueces capítulo 2, versículo 11. Vea cómo el pueblo de una manera consciente tomó la decisión de hacer las cosas como ellos querían. Y Dios los dejó. Dios los dejó hacer las cosas como ellos querían. Dice Josué capítulo 2, versículo 11, Jueces capítulo 2, versículo 11. El libro de Jueces está después de Josué. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es impresionante, pero cuando dice que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, significa que posiblemente para ellos lo que estaban haciendo no era malo. O sea, nosotros podemos tener nuestra opinión de lo que es bueno y es malo, pero hermano, nuestra opinión no cuenta cuando se trata de enfrentarnos con Dios. Dice, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Ya olvidaron las misericordias de Dios y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Usted se imagina cómo se verá Dios cuando está enojado? ¿Usted se imagina? Si cuando estaba en el monte, cuando Moisés va a subir a recibir las tablas, Dios estaba tranquilo. Y dice la Biblia que habían truenos y relámpagos y la gente le dio miedo. Ahora, imagínense que así se veía cuando estaba calmado. Ahora, imagínense cómo se verá el monte cuando Dios está enojado. Y aquí dice que Dios no tenía enojo, tenía ira. Estaba molestísimo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo a pesar de saber que a Dios le molestaba. O sea, no les importó. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. O sea, usted y yo, hermano, podemos hacer con nuestra vida lo que querramos. Pero recuérdese, cuando Dios dice hasta aquí, se acabó la oportunidad. Pero esa es nuestra decisión. O sea, usted y yo podemos contentarnos con vivir el cristianismo a nuestra manera, pero esa es nuestra opinión. Pero nuestra opinión no importa cuando nos enfrentamos con Dios, cuando nos vayamos al cielo y nos enfrentemos delante del tribunal de Cristo. Dice la Biblia que tenemos que dar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Imagínense. Yo trato de imaginarme ese momento. Yo creo que Dios es tan bueno que nos va a agarrar en una sala solitos. No va a querer que nadie nos vea, solitos en una sala. Imagínense estar ahí, el trono de Dios el Padre, el trono de Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted y yo entramos. Imagínense que me toque a mí, pues. Entro al lugar. No hay nadie ahí, solamente ellos tres. ¿Usted imagina el terror? Sabiendo que Él conoce todo, sabiendo que Él conoce hasta el más mínimo detalle, y cuando Él me empieza a pedir cuentas, ¿qué excusa le puedo dar si Él conoce todo? ¿A quién le puedo echar la culpa si no hay nadie más a quien echarle la culpa? Ahora, ¿por qué Dios nos da la advertencia? Porque Dios sabe que un día, dice en Romanos capítulo 14, un día
tendremos que entregar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La pregunta es, y esta es una pregunta que ni usted ni yo sabemos una respuesta, ¿cuánto tiempo falta para que usted le toque estar delante de ese tribunal? Nadie sabe. En el momento que usted se muera, se acabó la oportunidad. En el momento que usted cierre los ojos y expire, se acabó la oportunidad. Y nadie sabe, hermano, cuándo va a pasar ese momento. Y el jueves que fui al médico, el médico me dijo, está sano, sanísimo, tienes buena la hemoglobina, tienes buena la sangre, tienes buenos los riñones, tienes bueno el páncreas, el hígado, todo bueno. Entonces le digo a mi esposa, o sea que si me muero voy a morir de sano. Nadie sabe, hermano, cuándo vamos a morir. Yo he visto gente con muchas enfermedades y ahí siguen. Y he visto gente sana que una gripe le da y se muere. Entonces, si Dios nos llamara a su presencia y nos confrontara con lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿qué respuesta le vamos a dar? La advertencia está ahí, hermano. O sea, otra vez, usted y yo podemos hacer con nuestra vida lo que querramos. Tenemos la libertad. Pero, delante de Dios, mi libertad vale un pepino. Y cuando me presente delante de Él, lo que va a valer es su palabra, no la mía. Dice la Biblia que todos fueron presentados delante del Señor. Por eso en ese momento cuando nos enfrentemos, una de las preguntas más importantes que usted tenemos que hacer, hermano, ¿estoy yo listo para enfrentarme con Dios? Porque recuérdese, toda persona en el mundo va a tener que enfrentarse con Dios, sea cristiano o no. Si usted es cristiano, va a entrar delante de Dios en el tribunal de Cristo para entregar cuenta de lo que ha hecho con su vida. Pero eso no afecta a su salvación. Pero si usted no es salvo, se va a ir al trono blanco. Y ahí no hay segundas oportunidades. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador mientras esté en la tierra, se va a ir al infierno. Usted puede discutir lo que quiere y puede decir, eso es religioso, eso es fanático. Hermano, la Biblia es clara. Lo que usted y yo decidamos hoy va a afectar nuestra vida para siempre. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos porque cada advertencia, Señor, tiene propósito de bendecir nuestra vida, tiene propósito de hacernos entender que hay decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, Señor. Hay decisiones que no podemos dejar que sigan afectando nuestra vida sin darnos cuenta, Señor, que esas decisiones que estamos tomando, Señor, van a afectar de una manera positiva o negativa. Que esas decisiones, Señor, van a afectarme no solamente a mí, sino también van a afectar a otras personas. Que esas decisiones, Señor, van a afectar mi relación contigo y también mi relación con otras personas. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que en este día, Padre, tú toques la vida de cada uno de mis hermanos, que el Espíritu Santo se nos toque. Y que, Padre, hoy podamos venir delante del altar, Señor, cada uno de nosotros y arreglar las cosas contigo. Amado hermano, ahí donde tú estás, este es el momento. Mira, delante de Dios nosotros no podemos presentar ninguna excusa válida. Él conoce cada detalle. Yo te pido en el nombre de Jesús que, Señor, seas tú el que toque, Señor, cada vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos confronte de ese pecado que a lo mejor está en lo oculto, Señor. De aquella decisión que estamos tomando sin tomarte en cuenta a ti, Señor. De aquel estilo de vida que estamos siguiendo, Señor. Sin darnos cuenta, Señor, que nos lleva a tener consecuencias negativas en nuestra vida. Padre, tú nos amas con un amor eterno. Y quieres lo mejor para nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toca cada vida, Señor. Ya, hermano, ahí donde estás.